La casa de la colina, el mensaje que nunca debió abrir. Hay lugares que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Casas antiguas, abandonadas, cubiertas de silencio, polvo, y de historias que casi nadie se atreve a contar. Pero lo más inquietante no son los lugares. Lo realmente aterrador es lo que a veces ocurre dentro de ellos. La historia que estás a punto de escuchar le ocurrió a un joven llamado Lucas. Una historia que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Si una noche recibieras un mensaje anónimo, invitándote a entrar en una casa abandonada, ¿tendrías el valor de ir? Lucas lo tuvo. Y quizá, ese fue el peor error de su vida. Todo comenzó una noche cualquiera. Lucas estaba en su casa, revisando el celular, cuando de pronto apareció una notificación. Un número desconocido. Pensó que sería publicidad o algún mensaje equivocado. Pero cuando abrió el mensaje, solo había una frase. Corta. Directa. Y extrañamente inquietante. ¿Todavía tienes valor? Lucas frunció el ceño. No reconocía el número. Así que respondió algo simple. ¿Quién eres? Durante unos segundos no pasó nada. Pero entonces llegó otra respuesta. Y lo que decía, hizo que sintiera un extraño vacío en el estómago. El mensaje decía: La casa de la colina todavía te está esperando. Lucas se quedó mirando la pantalla en silencio. Porque esa casa no era cualquier casa. En su ciudad todos conocían la historia de la casa de la colina. Una construcción vieja, aislada, en lo alto de un camino de tierra. Abandonada desde hace más de 20 años. Pero no era solo el abandono lo que asustaba a la gente. Eran las historias. Vecinos aseguraban que, durante la madrugada, se podían ver luces dentro de la casa. Algunos decían escuchar pasos. Otros hablaban de puertas que se cerraban solas. Y también estaban las historias más perturbadoras. Personas que habían entrado en esa casa y salieron completamente diferentes. O peor aún, personas que simplemente nunca regresaron. Lucas siempre pensó que todo eso eran exageraciones. Historias inventadas para asustar. Pero entonces llegó otro mensaje. Esta vez, acompañado de una ubicación. Era exactamente el lugar donde estaba la casa. Y debajo, una última frase. Entra, si tienes el valor. Algo dentro de Lucas despertó. No era miedo. Era curiosidad. Ese impulso extraño que algunas personas sienten cuando un misterio aparece frente a ellas. Sin pensarlo demasiado. Tomó las llaves del coche. Y salió. El camino hasta la casa era largo y completamente solitario. Mientras se alejaba de la ciudad, la señal del celular comenzó a desaparecer. Las luces de los postes eran cada vez más escasas. Y el silencio de la noche parecía volverse cada vez más pesado. Después de varios minutos conduciendo, finalmente la vio. La casa. Oscura. Antigua. Con las ventanas rotas y la pintura desgastada por los años. Pero había algo ahí, que no debería estar. Una luz. Una única luz encendida en el segundo piso. Lucas detuvo el coche. Se quedó mirando aquella ventana iluminada durante varios segundos. Aquello no tenía sentido. La casa estaba abandonada desde hacía décadas. Entonces, ¿quién había encendido esa luz? El viento soplaba con fuerza. Los árboles alrededor de la casa crujían, como si susurraran algo. Aún así, Lucas bajó del coche. Cada paso hacia la casa hacía que su corazón latiera más rápido. La puerta principal estaba entreabierta. Como si alguien hubiera entrado, hace muy poco.
Lucas empujó la puerta lentamente. El sonido del viejo marco de madera resonó por toda la casa. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Muebles antiguos. Cuadros torcidos en las paredes. Objetos olvidados por el tiempo. Pero algo llamó inmediatamente su atención. Huellas. Huellas recientes, marcadas sobre el polvo del suelo. Alguien había estado ahí. O, todavía estaba ahí. Lucas siguió las huellas. Lo llevaban directamente hacia las escaleras. Las mismas escaleras que conducían al segundo piso. Justo donde estaba la luz encendida. Cada escalón crujía bajo sus pies. El silencio dentro de la casa era tan profundo, que parecía que el lugar entero lo estaba observando. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, algo hizo que su cuerpo se congelara. La puerta de una habitación estaba abierta. Y la luz venía de dentro. Lucas respiró profundamente, y entró. La habitación estaba vacía. O al menos, eso parecía. Pero en el centro del suelo había un objeto. Un celular. Con la pantalla encendida. Lucas se acercó lentamente. En el momento en que tomó el teléfono, apareció una nueva notificación. Era del mismo número. Abrió el mensaje. Y al leerlo, sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. El mensaje decía: «Te tardaste». Lucas se quedó completamente inmóvil. Entonces llegó otro mensaje. «He estado esperando». Su corazón comenzó a latir cada vez más fuerte. Y antes de que pudiera reaccionar, llegó un tercer mensaje. Solo 3 palabras. «Mira detrás de ti». Un frío recorrió su espalda. Su instinto le decía que no se volteara. Que saliera corriendo de esa casa. Pero la curiosidad fue más fuerte. Lucas se giró lentamente. Y en ese momento vio algo que lo dejó paralizado. Había alguien parado en la puerta. Observándolo. Completamente inmóvil. Sin decir una sola palabra. Pero lo más aterrador, no era la presencia de aquella persona. Era su rostro. Porque la persona que estaba ahí tenía exactamente la misma cara que él. Los mismos ojos. El mismo cabello. La misma expresión. Como si estuviera mirando un reflejo en un espejo. Pero antes de que Lucas pudiera reaccionar, el celular vibró otra vez. Un último mensaje. Lucas miró la pantalla con las manos temblando. Y leyó. «Ahora lo entiendes». Debajo de esa frase, apareció el último mensaje. La frase que hasta hoy, nadie ha logrado explicar. La casa no llama a cualquiera, solo llama a quienes ya le pertenecen. Aquella noche, Lucas salió corriendo de la casa. Subió al coche. Y jamás volvió a ese lugar. Pero lo más extraño ocurrió al día siguiente. Cuando revisó su celular, todos los mensajes habían desaparecido. Como si nunca hubieran existido. Excepto uno. El primero. El que decía: «¿Todavía tienes valor?». Y dicen que hasta hoy, en algunas madrugadas, una luz vuelve a encenderse en el segundo piso de la casa de la colina. Como si alguien todavía estuviera esperando al próximo visitante.